¿sí? Es directamente proporcional a la cantidad que yo tengo. Es decir, entre mayor sea la cantidad de material, más rápidamente va a hacer ese decaimiento. Es lo que nos dice esa ley. Más adelante vamos a ver que la solución de estas ecuaciones diferenciales son exponenciales negativas porque decrecen. Ahora, esta se parece mucho a la anterior. Si se fijan que tiene exactamente la misma estructura, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nos habla que la variación de la cantidad es proporcional a la cantidad actual. Recuerden que este símbolo de proporcionalidad lo convertimos en una ecuación cuando introducimos una constante de proporcionalidad. Estoy preguntando, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vean cómo tienen la misma estructura matemática. ¿Qué diferencia tienen? Que esta forzosamente va a decrecer. Las de decaimiento radioactivo forzosamente van a decrecer, van a ser exponenciales negativas. Luego vamos a ver esa razón por la cual van a ser exponencial negativa. Y las de crecimiento poblacional, o la de, bueno, más bien dinámica poblacional, fíjense qué interesante, le llama dinámica, porque dinámico es algo que cambia con respecto del tiempo. Ahora, ¿por qué dinámica poblacional? Porque esta ecuación puede modelar una población que crece, como por ejemplo las 13 colonias, ¿sí? Que ya dijimos que modelaron muy bien la población de ese país. O por ejemplo una población de bacterias en un cultivo van a crecer. O por ejemplo la cantidad de bacterias tienden a crecer. Pero también puede disminuir. Un cultivo de bacterias puede disminuir su población de forma exponencial. Vamos a ver que cuando crece es exponencial positiva y cuando decrece es exponencial negativa. De hecho, esto pues eso ya lo sabemos por nuestra clase de cálculo diferencial. Que por cierto, ahorita me acabo de regañar a sus compañeros de cálculo integral porque no supieron responderme algo que debían de haber sabido. Digo, a veces me pasa, ¿no? Pero es que pues, tienen que poner pilas, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Bueno, ahora esta ley es muy importante, la ley de enfriamiento. Fíjense bien. A ver, ¿quién quiere leer este título, por favor? Rápido. Ley de enfriamiento, calentamiento de Newton. Ok, ley de enfriamiento, calentamiento. ¿Qué les está dando la idea? ¿Qué les está dando la idea? Que se puede utilizar para cuando está subiendo o bajando de temperatura. En ambas Exactamente, situaciones se puede usar. exactamente. Es la misma que la de dinámica poblacional. La de dinámica poblacional se puede aplicar tanto para una población que crece como para una población que disminuye. Sin embargo, en el caso de la radioactividad, ahí solamente puede ser decaimiento, no puede ser crecimiento radioactivo. Vamos, esa cuestión no es, pues no existe, ¿sí? O sea, no, en la naturaleza no existe. Probablemente en el laboratorio pueda ser que un material radioactivo pues aumente su radioactividad, pero en realidad yo dudo que exista eso. Generalmente, ya lo comentamos, los materiales radioactivos son materiales inestables y esa inestabilidad debido a las fuerzas atómicas, a las fuerzas nucleares débiles y fuertes, es razón por la cual el fenómeno de la radioactividad es incluso eso, es emisión de energía para lograr cierta estabilidad. Entonces, por eso es que es un decaimiento. Ahí no se puede aplicar en ambos sentidos. ¿Sí se entiende esto o no? Sí, profe.
Ahora, la ley de enfriamiento, calentamiento de Newton sí se puede aplicar en los dos sentidos, o sea, se puede aplicar para objetos que se calientan o para objetos que se enfrían. Aquí sí tengo que comentarles algo. Este tema es de termodinámica. Es algo que quienes están estudiando mecánica o materiales deben de aprenderlo muy bien. Yo lo sé por la cuestión de la medicina en aeroespacial que estuvimos estudiando. De hecho, pues estaba en la especialidad de propulsión. Entonces, el calentamiento de los objetos, esto se ve en termodinámica, básicamente es de tres formas. ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Hay aquí algún mecánico? ¿Dónde están esos mecánicos o esos de materiales? ¿Dónde andan? O tal vez los mecatrónicos. A ver, háganse presentes. ¿Dónde andan? Yo soy de materiales. A ver. No de mecatrónica. ¿No oigo? A ver, ¿cuáles son las formas en cómo se transmite el calor? Las tres formas principales. ¿Está relacionado con eso? ¿Quién nos quisiera decir? Sale. Bueno, por ejemplo, de que un objeto o alguna masa que tenga un calor mayor, la transmite hacia el que tiene la menor. Por eso, pero ¿de qué formas? ¿De qué formas se da esa transmisión de calor? Son conducción. Exacto. Conducción es una. Convección. Convección. Y la otra es... Inducción. Radiación. ¿Cuál? Radiación. ¿Cuál? Radiación. Radiación. ¿Sí? Conducción, convección y radiación. Son las tres formas, ¿no? Sí. Eso lo ven en termodinámica. A ver tú, joven, ¿de qué carrera eres? ¿De qué carrera eras, hijo? ¿Quién? El que respondió rápido. Yo soy de materiales. Muy bien. Llevas termodinámica, ¿no? Ya, gracias a Dios. Bueno. Efectivamente son esas tres formas y precisamente esas tres formas se modelan mediante tres leyes distintas. Tres leyes distintas. Por ejemplo, la radiación, ¿sí? La radiación de calor, perdón, el calentamiento por radiación se modela por la ley de Stephen Boltzmann. ¿Sí o no? ¿Sí? La radiación por conducción se explica mediante la ley de Fourier. Y el calentamiento por convección se modela por la ley de Newton, por esta ley que estamos estudiando ahorita. Entonces eso apréndalo. La emisión de energía radiante, bueno, de calor, más bien, ¿sí? O el calentamiento de los cuerpos se da por tres mecanismos principales: radiación, conducción y convección. La radiación se explica por la ley de Stephen Boltzmann, la de conducción por la ley de Fourier y la convección por la ley de enfriamiento-calentamiento de Newton. ¿Quedó claro, sí o no? Luego, ahora vamos a analizar cómo funciona este mecanismo de transmisión de calor. Fíjense, yo tengo un objeto, un cuerpo, y este cuerpo lo voy a colocar en un medio, que puede ser, por ejemplo, el aire, puede ser, por ejemplo, en un recipiente con cierto líquido, como por ejemplo el agua, como por ejemplo algún aceite, ¿sí? Pero en términos generales es el aire, el medio ambiente, ¿sí? Casi esto para líquidos no funciona, porque si fuera para líquidos, entonces sería por conducción, porque podríamos considerar que el líquido es un sólido. De hecho, la conducción por contacto se da entre dos sólidos, ¿verdad?
En cambio, este tipo de conducción de calor se da cuando yo coloco un objeto en el ambiente y ese objeto se puede enfriar o se puede calentar, si están de acuerdo o no. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, si yo un pastel lo saco del horno y lo pongo sobre la mesa, es lógico que se va a enfriar. ¿Sí están de acuerdo, no? Se va a enfriar. Y se va a enfriar precisamente por convección. ¿Por qué? Porque el objeto que es el pastel y que está caliente, lo coloco en un medio, que en este caso pues es el aire, ¿verdad? El medio ambiente. ¿Sí me explico o no? Sí, profe. Se va a enfriar. Bien, vamos a ver lo contrario. ¿Qué pasa si yo del refrigerador saco una chevecita? Me da una Elodia, ¿sí o no? Así de esas, una Indito, ¿no? ¿O cuál les gusta? Una coronita. La corona, profe. Bueno, nada más que sí ya son mayores de edad, ¿verdad? Recién cumplidos. Sí, porque si todavía no tienen edad, no. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo saco esa cervecita de lata? Vamos a suponer para que esté así en su punto, fría, como debe de ser, ¿verdad? La saco del refrigerador y la dejo sobre la mesa. Pues se va a calentar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, fíjense, ahí estamos viendo precisamente un caso de enfriamiento, ¿sí? Dos casos de enfriamiento. Sí, bueno, un caso de enfriamiento que es el del pastel y un caso de calentamiento que es el de la cheve. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. ¿De qué va a depender que sea enfriamiento o calentamiento? Va a depender de la temperatura del objeto. Si la temperatura del objeto es mayor que la temperatura del medio, se va a enfriar. ¿Están de acuerdo? Si la temperatura del objeto es menor que la temperatura del medio o del ambiente, se va a calentar. ¿Por qué? Porque eso es precisamente las leyes de la termodinámica. Quienes son mecánicos, quienes son de materiales, lo saben muy bien, ¿sí? Y de hecho creo que es la segunda ley de la termodinámica, si no mal recuerdo, que siempre el calor o esa radiación el gradiente de temperatura se da en un solo sentido. ¿Sí están de acuerdo? No al revés. Esto incluso, aquí podemos hablar, por ejemplo, de cosas como la entropía. ¿Sí o no? Entonces, precisamente en base a esas propiedades físicas es que sucede ese mecanismo. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Bien. Vamos a ver este caso que es el de propagación de una enfermedad. Fíjense, esto era lo que yo les comentaba. Las ecuaciones diferenciales también se pueden utilizar para modelar propagación de enfermedades. Si se fijan, esta función es muy parecida, bueno, esta ecuación diferencial es muy parecida a la que tenemos acá, a la de dinámica poblacional. Pero ¿qué diferencia tiene? Que esta es ordinaria, lineal, esta es ordinaria lineal, observen, mientras que esta es ordinaria, pero no lineal. ¿Sí se fijan? Porque aquí ya estamos metiendo una variable que es precisamente X. ¿Qué significa X? Pues viene siendo las personas que están enfermas y Y son la cantidad de personas que están sanas. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esta es una ecuación diferencial de primer orden, pero no es lineal, a diferencia de la de dinámica poblacional. Entonces, al resolver este tipo, al profundizar sobre la estructura de estas ecuaciones diferenciales, podemos meterles más cuestiones. Por ejemplo, fíjense,
aquí lo que dice, suponga que una pequeña comunidad tiene una población fija de N personas y se introduce una persona infectada dentro de esta comunidad, entonces se podría argumentar que X de T y Y de T están relacionadas por esta ecuación. Y entonces, sustituyendo esta relación en la ecuación diferencial anterior, obtenemos esta ecuación que tenemos aquí. Esto ya viene siendo un caso de la ecuación diferencial logística, que era lo que yo les comentaba, que se utiliza precisamente para modelar ese tipo de fenómenos, de contagios. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de lo que es aplanar la curva, ¿no? Claro que ya en la ecuación logística metemos unos parámetros, esos parámetros son de control, ¿sí? Son de control. ¿Para qué? Pues para precisamente empezar a atenuar la cantidad de contagios y de esa forma lograr lo que se conoce como aplanar la curva. Ahora, en esta ecuación diferencial yo no tengo esos parámetros porque está comprobado que los organismos vivos pueden ser capaces de desarrollar defensas suficientes para cualquier enfermedad. Esto es así y se ha visto, por ejemplo, el último caso fue con la gripe española. La gripe española se llamó así, no porque haya sido España donde surgió la enfermedad, no, sino que este tipo de variaciones agresivas de la gripa, por eso se llama gripe española, sucedió en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918. Entonces prácticamente toda Europa estaba en guerra y pocas naciones pues no lo estaban, europeas no lo estaban, entre ellas España. Entonces como España fue neutral tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, claro, en la Segunda fue neutral porque tenía su propio conflicto interno, su propia guerra civil. Prácticamente el mundo se enteró de esa enfermedad en Europa gracias a España, por eso es que se le conocía como gripe española. Entonces la gripe española sí hubo mucha gente que murió, sí, pero de buenas a primeras desapareció. ¿Por qué? Pues precisamente esos mecanismos que tiene el cuerpo humano de generar inmunidad. ¿Sí? Por eso aquí se hablaba de la inmunidad de rebaño, que por cierto creo que ya casi como que ya no existe. Claro que existe, pero ya no se habla mucho de eso. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Claro, pues hay que cuidar la salud, hay que comer muy bien, entrarle a las vitaminas, todas esas cosas para tener un sistema inmunológico fuerte que en un momento dado pueda afrontar eficientemente ese tipo de situaciones y de esa forma más rápidamente se logra eso que se conoce como inmunidad. A ver, creo que por ahí alguien levantó la mano. ¿Vale? ¿Qué onda? ¿No? ¿Sí, no? Marco, Se le fue un mensaje, profe. ¿Cómo? Sí. Escribieron en el chat. ¿Qué pasó? A ver, adelante. ¿Nos escucha, profe? Sí. ¿Qué pasó? No, solo fue un comentario de un compañero que dice que 50 millones de personas fueron las que murieron con la gripe española. Sí. Sí, el comentario que hacía. Sí, efectivamente hubo mucho, mira, en parte también por la cuestión de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, en la Primera Guerra Mundial, pues obviamente eso atenuó que fuera más gente por la cuestión de que, pues la guerra exigió recursos, la Primera Guerra Mundial exigió recursos de medicamentos y obviamente pues la población pues no contaba con esos medicamentos, ¿no? Entonces por eso es que se disparó, pero prácticamente desapareció, ¿sí? Y eso sucede con
con las enfermedades, ¿no? O sea, vamos, la naturaleza es muy... pues muy perfecta, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro caso. Fíjense bien, otro caso de solución, de aplicación de ecuaciones diferenciales son las reacciones químicas. Aquí tenemos algunas reacciones, ¿sí? Esto pues obviamente es un tema de química, pero aquí también se aplica, sobre todo cuando tiene que ver con la rapidez en cómo se realizan las reacciones. Ustedes esto lo saben, digo lo sabemos porque llevamos química en nuestra formación como ingenieros. Y yo no sé si ustedes recuerden, pero por ejemplo les comento muy rápidamente así, cuando yo estaba en la secundaria, ya van a empezar ahí ya van a empezar con sus anécdotas, ¿no? De chavorruco. Pues sí, pero pues es que definitivamente son cosas que se tienen que platicar, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Cuando yo estaba en la secundaria, le estudié en una escuela pública, ¿sí? En México. En México vivimos un tiempo, y de hecho esa secundaria era la 54. Era la escuela secundaria diurna número 54. Buenísima. Buenísima. Era cuando llevábamos 12 materias por año. Llevábamos matemáticas, llevábamos español, llevábamos física, química, biología, geografía, civismo, historia, música, educación física y educación tecnológica e inglés. Los 3 años llevábamos 12 materias, los 3. Y nunca he visto laboratorios tan completos en equipo, como los de física, química y biología de esa secundaria. Nunca los he vuelto yo a ver. Y yo, por ejemplo, la preparatoria la estudié en una particular. Muy buena preparatoria, pero jamás se iba a comparar los laboratorios de la secundaria con los de esa preparatoria. ¿Sí? Un equipo excelente. Excelente. Por eso es que te gustaban las ciencias, ¿no? Decías, bueno. ¿Eh? Y yo me acuerdo que en el laboratorio de química se tenían reactivos que yo no los he visto en ningún otro laboratorio. Por ejemplo, se tenía, creo que era el sodio. El sodio, ustedes saben que el sodio es un metal, pero si mal no recuerdo, creo que sí fue sodio. Sí, le soy sincero, pero creo que era sodio. Es un material, es un elemento gris, un metal gris, pero blando. Sí, creo que sí era sodio, creo. Y si mal no recuerdo, ese elemento era muy reactivo. Muy reactivo. Por eso lo tenían en un frasco con aceite. Porque de esa forma se podía conservar. Si tú ese sodio lo sacabas, creo que sí era sodio, lo sacabas al ambiente, con la humedad reaccionaba y con la pura humedad del ambiente. Por eso es que lo tenían que tener en aceite. Porque reaccionaba rapidísimo con el agua. Y reaccionaba de forma violenta. Porque era pues obviamente había una emisión de calor. ¿Sí? Entonces eso es una reacción rapidísima. ¿Sí están de acuerdo o no? No sé si lo llegaron a ver a lo mejor aquí en el TEC, en el laboratorio. ¿Sí lo checaron eso? Por lo menos yo no, profe. No, profe. Bueno, por lo menos yo en un video. Bueno, pues para que vean, esos experimentos los hacíamos en la secundaria. Vamos para que vean. Rapidez. Otra, por ejemplo, reacción muy rápida, el fósforo, ¿no? El fósforo. Los fósforos son los cerillos, son las cerillas.
Nosotros, por ejemplo, los encendemos con una lijita, pero los de antes, prácticamente con un poco de fricción era suficiente para que se encendieran, porque era una reacción muy rápida. ¿Sí? Una reacción rapidísima. Una reacción muy lenta, como cuál puede ser, por ejemplo, una reacción lenta puede ser, por ejemplo, pues el calentamiento, o bueno, puede ser, por ejemplo, el secado de de una pintura. ¿Sí? Hay pinturas que rápidamente se secan, pero ya hay otras que tardan más. ¿Sí? Por ejemplo, las que son a base de aceite tienden a tardar mucho. ¿Sí? Sin embargo, hay pinturas de secado muy rápido. Aún así, no es inmediato. Tienes que esperarte por lo menos un tiempo. Entonces son reacciones un poco más lentas. Entonces a eso se refiere más o menos este modelado de ecuaciones diferenciales, que es básicamente la rapidez de las reacciones. Sí, también se puede modelar mediante ecuaciones diferenciales. Y luego aquí tenemos otro ejemplo muy clásico, que es el de mezclas. Este ejemplo de mezclas lo podemos ver fácilmente aquí, en este ejemplo. Y ahorita lo vamos a trasladar a un caso de la vida real, ¿no? Aunque este también puede ser de la vida real. La idea es que yo tengo un recipiente que puede ser, por ejemplo, un contenedor, ¿sí? Un contenedor muy grande. Y este contenedor inicialmente tiene un líquido, vamos a hablar de agua y sal. Entonces originalmente tiene un volumen de sal diluido en agua, por ejemplo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Originalmente tiene sal diluida en agua. Bien. Entonces vamos a esta sustancia de hecho se le conoce como salmuera. Entonces vamos a suponer que a esa salmuera, que viene siendo esa solución de agua con sal, se le va a meter agua pura. ¿Sí? Y va a salir también, porque si no se va a derramar, es lógico, va a tener un orificio de salida, o sea, va a salir la mezcla. Aquí tenemos, por ejemplo, este mezclador, ¿sí? La idea es que mezcle la salmuera con esa agua totalmente pura, ¿sí? Ahora, aquí podemos ver varias situaciones. Si lo que entra es lo mismo que sale, es lógico pensar que el volumen de lo que vamos a tener en el contenedor va a permanecer constante. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Si, por el contrario, si entra menos de lo que sale, pues esto se va a vaciar. Por el contrario, si entra más de lo que sale, se va a derramar después de un tiempo. ¿Sí? Pero vamos a suponer que entra lo mismo que sale, por lo tanto, el volumen de la solución en el contenedor, pues es lógico pensar que conforme va pasando el tiempo, la concentración de sal va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque se está mezclando con agua pura. Y entonces esa solución bien mezclada sale y es lógico pensar que después de un tiempo, conforme pasa el tiempo, esa concentración de sal va a disminuir. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, la idea de este tipo de modelos es que la cantidad, que la variación de la cantidad de sal en la salmuera o en la mezcla que tengo en el contenedor, esa variación va a ser igual a la razón de entrada del agua menos la razón de salida del agua. ¿Sí? Ahora, aquí pueden ser varias cosas. Supongamos que si lo que entra es agua pura, es lógico que esa concentración de sal va a ir disminuyendo
Y después de un determinado tiempo prácticamente ya no va a haber sal. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí, Puede ser al revés. Puede ser que esta agua en realidad también sea salmuera, es decir, una mezcla de agua con sal, cuya concentración sea mayor que la que tengo originalmente en el recipiente. Entonces es lógico pensar que después de un tiempo esta concentración de sal en el recipiente va a ir aumentando, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Son varias situaciones. Ahora, ¿esto en qué lo podemos aplicar en la vida real? Bueno, lo podemos aplicar, por ejemplo, para sanear lagos, para sanear ríos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, miren, yo soy de acá de Guanajuato, pegado con Michoacán, esa tierra padrísima, ¿sí? De hecho, soy de Acámbaro. Hay unos lagos enormes, no sé si alguien sepa, los conozca. Está el lago de Cuitzeo, claro que en Michoacán está el lago de Pátzcuaro, pero los más grandes que están allá en Guanajuato son la laguna de Cuitzeo. ¿Sí la han escuchado? Y la laguna de Yuridia. ¿Sí han escuchado hablar o no? Oigo. No, profe, no, profe. Bueno, esos lagos, Profe. o bueno, allá en mi pueblo hay una presa que se llama Presa Solís. Vamos a hablar de la Presa Solís. Sí, que es una presa que está allí en mi pueblo. Esa presa se alimenta con agua que viene pues por el río Lerma. El río Lerma pues atraviesa, nace en el Estado de México, atraviesa pues todo el Estado de México, creo que parte de Michoacán, todo Guanajuato y desemboca creo que en el lago de Chapala, si mal no recuerdo. Entonces, se alimenta precisamente del deshielo de los bosques del Estado de México. Aquí podemos hablar del Nevado de Toluca, por ejemplo, ¿no? Obviamente esa agua del deshielo del Nevado, pues es agua pura, ¿sí? Es agua cristalina. Desafortunadamente, pues, por su paso, pues se va contaminando, ¿no? Se va contaminando, desechos industriales, desechos de la población. Y la presa Solís es un gran vaso, ¿sí? Donde se concentra mucha de esa agua y obviamente es una forma de controlar también lo que va a llegar al lago de Chapala. De hecho, cuando llueve mucho, esa presa aumenta de tamaño, es lógico, y hay que desfogarla, ¿no? Y entonces el río Lerma pues, se convierte en un río muy caudaloso. Y entonces, pues desafortunadamente la presa Solís pues no es agua limpia. Bueno, sí, digo, no es muy limpia, ¿sí? No es muy limpia. Debería de serlo. ¿Por qué? Pues porque ahí hay muchos peces, hay mucha fauna, de hecho hay mucha pesca. Entonces vamos a suponer que nosotros nos interesemos por limpiar la presa Solís, ¿sí? Tiene tanta concentración de materia que no debe de ser, entonces hay que disminuir esa cantidad. Obviamente pues se va a desfogar. Claro que le va a llegar al lago de Chapala, pero también ahí la idea es que se pueden hacer cosas. Entonces la idea sería, por ejemplo, que solamente entrara agua por el río Lerma lo más limpia que se pueda. Entonces, calculando el volumen de la presa Solís, ¿verdad? Podemos, mediante una ecuación diferencial, saber en cuánto tiempo vamos a tener una pureza del 90% en los parámetros adecuados para que se considere agua apta para consumo humano, por ejemplo. ¿Sí? Podemos, mediante una ecuación diferencial, conocer en cuánto tiempo se va a lograr tal determinada limpieza de la presa. ¿Sí están de acuerdo o no? Y todo eso solamente vertiendo agua limpia, ¿verdad, profe?
solamente vertiendo agua limpia. Claro, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando nada más de lo que entra. Entonces ahí estaríamos hablando de agua cuya concentración de material no adecuado es 0. Agua limpia. ¿Sí? Claro que se pueden hacer otras cosas, por ejemplo, tratamientos a lo mejor químicos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para ir mitigando ahí el crecimiento de lirios, de ciertas cosas. Vamos, esto se puede modelar con una ecuación diferencial de este tipo o con una ecuación diferencial más compleja, porque se pueden meter más variables, como por ejemplo la contaminación debida a las industrias, contaminación debida a las ciudades, contaminación debida a la propia naturaleza. Por ejemplo, ahí puede entrar la contaminación por el lirio, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el lirio quita oxígeno al agua, ese oxígeno disuelto en el agua, que es importante para su limpieza y también para el crecimiento de los peces. Se puede hacer varias cuestiones por ahí, no sé si estén de acuerdo en eso. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Me están dando el avión, ¿verdad? No, profe. No, profe. No, como que se escucha así como que, ajá. No, profe. Bueno. Ok, vamos a ver ahora esto que es una de las cosas más interesantes. Aquí están precisamente las meras leches de los electrónicos, mecatrónicos y eléctricos, que son los circuitos en serie. ¿Sí? Ustedes, todos ustedes, creo que sí llevan en su clase de física circuitos eléctricos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Todos lo llevan? Todos. ¿Sí o no? En mi caso sí, profe. Todos ustedes, ¿no? Los de sistemas llevaron electrónica, algo de circuitos, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Los de materiales también llevan circuitos, ¿no? Estoy preguntando. Joven de materiales. Ya no era, profe. ¿Ya no está? ¿Cómo lo ven? ¿Se escondió o qué pasó? No, Ya ni le dio idea. pena. ¿Cómo? Me dio pena. ¿Quién más es de materiales, no? ¿Nadie? No oigo. Parece que no. Bueno, a ver. Los jóvenes que son de sistemas, los que son de materiales, los que son de mecánica, vieron circuitos resistivos. Nada más, si mal no recuerdo. Puro circuito resistivo. ¿Sí? ¿Cuáles son los circuitos resistivos? Pues son los que tienen resistencias, ¿verdad? Son los que tienen fuentes. Pueden ser fuentes de corriente directa o fuentes de corriente alterna. Generalmente vieron pura corriente directa, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pura corriente directa, esta es corriente alterna. Vieron circuitos de esos, resistivos. Bien. Los que son de electrónica, mecatrónica y eléctrica, ya ven circuitos con otros componentes. No se diga los de electrónica o los de mecatrónica, pues ahí ya le empiezan a meter diodos, le empiezan a meter circuitos integrados, microcontroladores, etcétera. ¿Sí? Un chorro de cacharros. Bien, pero los circuitos eléctricos básicos que estudian esas ingenierías no son los circuitos resistivos, sino son circuitos que tienen otros dos componentes muy importantes y muy comunes, como son la inductancia, ¿sí? La inductancia y la capacitancia. ¿Qué viene siendo una inductancia? Pues una bobina, ¿sí?
¿Qué viene siendo una capacitancia? Pues un capacitor. Ahora, estos dos componentes tienen características comunes, pero a la vez diferentes. ¿Qué característica tienen? ¿Cuál es esa característica? Bueno, la bobina puede convertir corriente alterna en indirecta. Bueno, en realidad quien lo puede hacer no es la bobina. La bobina es una parte de un circuito convertidor, o sea, una fuente. Sí, o sea, ahí necesitas primero que nada un transformador, luego necesitas una especie, una etapa de filtrado. Y posteriormente un diodo Zener. ¿Sí? ¿Para qué? Para que logres tener esa corriente continua, pero no es la bobina. Nada más. A ver, no. Bueno, también podría ser que funcionen con campos electromagnéticos, profe. ¿Ambos? Bueno, Profe, de hecho, parece que uno es con campo electromagnético y el otro solo magnético. pero pues, ¿qué pasó, muchachos? O sea, me están fallando. Me están diciendo las cosas a medias. A ver, ¿quiénes son electrónicos? A ver, quiero escuchar un electrónico. Levanten la bueno, no levanten la mano. A ver, ¿dónde estás, electrónico? Un electrónico. Oigo. Sí, profe. Ok. A ver, ¿cómo te llamas, hijo? Jesús. A ver. Tú mismo, ¿qué característica tienen en común estos dos componentes? La inductancia, el inductor y el capacitor más bien, porque se llaman inductor y capacitor. Inductancia y capacitancia es la propiedad, ¿vale? A ver, explícales aquí a tus compañeros, rápido. La verdad, bueno, no sé si sea no recuerdo bien si sea en los cálculos, o las fórmulas que tienen para las conexiones paralelo y serie, bobinas, bobinas con bobinas y capacitores con capacitores. No, a ver, alguien más, por favor, que le ayude. ¿No? No sé si sea correcto, profe, pero recuerdo que tanto el capacitor como el inductor almacenan energía, me parece. Exactamente. Almacenan energía eléctrica. Este lo hace en forma de campo magnético, que era lo que decía el joven, y esta lo hace en forma de campo eléctrico. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Son como contenedores de energía eléctrica. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, aquí obviamente vamos a analizar corriente directa. No nos vamos a meter con la alterna. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si ustedes conectan un capacitor, a un capacitor le meten voltaje, obviamente un voltaje de un determinado valor, porque de otra forma lo pueden hacer explotar, pero si es suficiente para que lo soporte, se va a cargar el capacitor. ¿Sí? Entonces, retiran esa pila, conectan el capacitor chiquito con un LED y se va a encender, pero se va a apagar. ¿Por qué? Porque almacena energía. ¿Sí? No oigo. Sí, profe. Bien. Con la bobina sucede lo mismo. Si ustedes le conectan una batería a la bobina, obviamente que pueda soportar, porque la pueden quemar. Tiene que ser un voltaje que pueda soportar. Va a almacenar carga eléctrica. En realidad es carga eléctrica. Nosotros decimos que es energía eléctrica. Sí, también hay una relación. Va a almacenar, energía eléctrica en forma de campo magnético. De hecho, se va a convertir en un electroimán. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí, profe, sí. Bien, se va a convertir en un electroimán. Ahora, si por ejemplo esa bobina ustedes la agarran, después de cargarla les va a dar un chingadazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la energía que almacenó la van a liberar. Ahora,
Yo sé que en los circuitos lo que nos interesa mucho es la caída de voltaje, la caída de potencial. La caída de potencial en una resistencia pues me la da la ley de Ohm. Prácticamente esa caída es el valor de la resistencia por la corriente. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Ahora, Sí, profe. yo les dije que corriente directa, pero más adelante también vamos a analizar algo con corriente alterna. Ahora, ¿qué onda con la inductancia? Con la inductancia, la caída es la inductancia por la variación de la corriente con respecto del tiempo. Es L de I en dt. ¿Sí? ¿Ok? Esto es el voltaje. Bueno, esa es la caída de voltaje en una resistencia y esa es la caída de voltaje en una inductancia. Ahora, la caída de voltaje en un capacitor es la cantidad de carga almacenada entre el valor de la capacitancia. Obviamente la resistencia pues está medida en ohms, la inductancia en henrys, vamos a ponerle acá, henrys, y la capacitancia en farads o faradios. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, ¿qué es un circuito serie? Un circuito serie es cuando todos esos dispositivos están conectados de tal manera que, ¿qué cosa electrónicos? ¿Qué cosa? ¿Qué es la característica que hace que un circuito esté en serie? ¿Mm? ¿Qué qué? Que Sí, circula sus componentes. circula la misma corriente. En un circuito serie circula la misma corriente, pero hay caída de potencial, mientras que en un circuito paralelo hay la misma caída de potencial y no va a circular la misma corriente porque se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff. En estos básicamente se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff en un circuito serie, mientras que en un circuito paralelo o componentes en paralelo es la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí o no? Ese es un circuito serie. Ahora, ¿cómo modelo yo un circuito serie con esos componentes? Pues aplico precisamente la ley de voltajes de Kirchhoff porque está en serie. Y la ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la suma de las elevaciones de potencial en una malla cerrada, básicamente algo en serie, es igual a la suma de las caídas de potencial. Entonces, el voltaje, la elevación que proporciona la fuente, va a ser igual a la caída de potencial en la resistencia más la caída de potencial en la inductancia más la caída de potencial en el capacitor. Entonces aquí le echamos galleta. Esto me va a quedar como L de I en dt, que es la caída en la inductancia más la caída en la resistencia, que es R por I, más la caída en el capacitor, que es Q sobre C igual a B. Esta, si se fijan, es una ecuación diferencial. Con esta ecuación diferencial de primer orden podemos modelar o podemos conocer la corriente en un circuito LRC. Así se llaman. Circuito LRC porque está constituido por una inductancia, una resistencia y un capacitor y obviamente la fuente. ¿Sí? Oigo. Sí, profe. Bueno, mañana, Dios mediante, continuamos con esto. Finalizamos para ya pasar a la siguiente parte. Estos de modelado no los vamos a ver. ¿Por qué no los vamos a ver? Porque, bueno, podemos hacer algunos. Sí, yo creo que sí conviene. Sí conviene. Sí quieren, ¿verdad? Oigo. Mira nomás. Ya les dio así como que, mira. ¿Sí? No, pues vamos a dar. Mira, ¿sí o no? Bueno, mañana. ¿Sí? Dime.
Bueno, que pasen buena tarde. Nos vemos. Claro, sale, nos vemos por comer. Adiós. Hasta luego, gracias.